tal vez tiene unos 15 manuscritos, y también está Julio César con unos 10 manuscritos. Si yo les digo que más de 25,000 manuscritos hablan de Jesús de Nazaret, y a veces nos cuesta más fácil creer que existieron ellos que existió Jesús de Nazaret. Y es irónica la historia, ¿verdad? Y es que la realidad es que Dios tuvo un plan perfecto a través de Jesús. Hoy en día, grandes historiadores, como lo es, por ejemplo, Flavio Josefo, es un gran historiador, no un hombre cristiano, no fue un historiador cristiano. Él escribió las antigüedades judías. Hermano, esto fue un siglo después de Jesús. Luego que Jesús muere, en el siglo I, o sea, Jesús muere, recuérdense que se divide la historia en antes y después. Luego de esos primeros 100 años, este hombre, Josefo Flavio, conocido en la historia, escribió sobre Jesús como un sabio hacedor de maravilla que fue entregado por Pilato. Y habla de cómo la figura de Santiago como su hermano Jesús consolidaba la historia de este hombre. Siendo no un hombre cristiano, solamente mencionó la historia, pero no dio más detalles espirituales, hermanos, porque para eso tenemos el texto bíblico, ¿verdad? Que Dios nos los dejó. Pero con esto lo que nos hace ver es que sí existió un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. También hay otro gran historiador que se llama Tácito, Cornelio Tácito, para más o menos el mismo siglo después de la muerte de Jesús, que también tiene escritos documentados en la historia donde Poncio Pilato, durante su reinado en Tiberio, confirmó la existencia de Jesús de fuentes obviamente no cristianas como tal. Así que estos son historiadores, si ustedes los buscan, ellos simplemente se dedican a contar la historia. Así que cuando yo leo esto y leo manuscritos de hombres que pudieron poner en el mapa a Jesús de Nazaret, para los que no conocen, tal vez algunos hemos sido escépticos y pues no hemos creído o lo hemos escuchado de oída, pero yo quiero que sepas que el hecho de que creamos o no creamos no cambia la historia está ahí. Nos toca a nosotros decir: Señor, háblame a mí, convence a mi corazón, porque eso es un trabajo que el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Pero si hay algo que yo he creído es que definitivamente el plan perfecto de Dios es que todos conozcamos, podamos tener salvación y que sobre todas las cosas podamos proceder a un arrepentimiento genuino en nuestra vida para la gloria del Señor. Porque sabemos que en el libro de Mateo, hermanos, hay la historia poderosa. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Durante esta última semana hemos estado hablando de varios personajes bíblicos y uno de los que hablamos fue de María Magdalena, que fue esta mujer a la que le habían sacado demonios. No sé si ustedes se acuerdan, unos hablaban que era prostituta, pero vimos que esta mujer derramó su mejor perfume a los pies de Jesús. Y en ese lugar donde ocurrió eso estaba también Judas. Y vemos las primeras palabras de Judas que fueron: ¿por qué malgastan esos 300 denarios en los pies de Jesús? Eso se lo pudimos haber dejado a los pobres, decía Judas. Pero vimos ahí cómo una mujer vio el valor que tenía Jesús versus Judas, que no pudo entender el valor que tenía Jesús. Y Jesús le contestó: a los pobres los tendrás siempre, pero a mí no me tendrás siempre. Dejadla que lo haga. Yo decía, esa mujer fue perdonada por sus pecados, y al que más perdonó, más amó. Por eso esa mujer le seguía a Jesús. Y aquí la vemos una vez más. Y no en cualquier momento, sino justamente en el momento de la resurrección de Jesús. Y dice: María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El libro de Juan, los evangelios, los 4 evangelios redactan de diferentes perspectivas lo que fue la resurrección. O sea, 4 personas en 4 momentos distintos escribieron sobre esto. Mire cómo Juan lo escribe. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Fíjate que aquí no menciona a la otra María. Por eso es que hay que leerlos los 4 para que podamos ver cuáles son los elementos que uno recogió, que el otro no recogió. Y es interesante que de momento aquí no lo mencionó, pero en otro lo mencionó. Pero sabes que en el tiempo judío, el hombre siempre tenía mucho valor en sus palabras. Tanto valor que a las mujeres no le daban su lugar. Así que en el único momento donde una mujer podía tener su lugar en palabra era si había un asunto y una mujer decía algo y el hombre lo contradecía. El hombre era el que tenía la razón en ese momento, a menos que hubiera habido otra mujer. 2 mujeres sí podían revertir el testimonio de un hombre. Y me impacta obviamente porque ese detalle preparado aún de Jesús, de decir, ¿sabes qué? Si no le van a creer a María Magdalena, le vamos a poner también a la otra María al lado, para que sea evidente, obviamente, que lo que ellas vieron fue real. Para aquellos que tenían esa ley, porque sabemos obviamente que tanto el hombre como la mujer, yo siempre digo, Dios creó al hombre y a la mujer y nos las creó que uno al lado de la otra. A veces la gente dice, no, detrás de cada hombre una gran mujer. No, hermano, al lado de cada hombre una gran mujer, porque Dios nos mandó a caminar ¿qué? Juntos. Si usted busca el Génesis, usted se da cuenta que cuando Dios creó la generación, siempre dijo, y dijo Dios que era bueno, y creó Dios esto, y dijo Dios que era bueno, y volvió y creó esto, y dijo Dios que era bueno. Pero cuando creó a la mujer, dijo Dios que esto es muy bueno. Así que le dio un valor mayor ¿a qué? A la mujer. Y me impacta tanto también porque cuando crea a la mujer, la crea como ayuda idónea, hermano, para que esté mano a mano con el hombre. Por eso es que la responsabilidad que nosotros tenemos, obviamente, de amar a nuestras esposas y de darle su lugar que merecen. Amén. Denle un aplauso ahí si usted tiene su esposa hacia al lado. Y si la tiene al lado, dígale, te amo. Dígale un cariñito ahí a su mamá. Y dice, viste, el pastor lo dijo la palabra, hermano. Dice la Biblia que de todas las cosas que Dios dijo que eran buenas, la única vez que Jesús dijo que no era bueno fue cuando vio al hombre solo. Y vio Dios al hombre y dijo que no era bueno. Así que por eso le dio ayuda idónea. Gracias a Dios por eso. Así que si seguimos leyendo, Juan 20 dice, luego, disculpen, voy a leer Juan 20, estoy leyendo el versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, fíjate que él se tuvo que bajar, porque la tumba era más abajo, era el detalle de la tumba. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Era necesaria que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando veo esta historia, son estos 2 discípulos que van juntos. Y dice que el sumario estaba como dobladito. Qué cosa particular, ¿verdad? Ustedes saben la historia de Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, dice la Biblia que Lázaro salió envuelto en los lienzos. No se los pudo quitar. La tradición judía enseña que cuando tú enterrabas a una persona que había muerto, lo tenías que ponerle lienzo alrededor y luego le ponías unas esencias aromáticas que causaban que los lienzos se endureciesen, como si fuese un casco duro, que no había forma de sacarlo, hermano. Por eso es que Lázaro sale de la tumba casi sin moverse. Yo le decía a mis hijos, ¿por qué usted cree que Jesús le dijo a Lázaro, lo llamó por su nombre, le dijo, Lázaro, sal fuera? Me dice, papá, pues porque ese era su nombre. Y entonces el otro niño mío dice, porque si no, se hubieran levantado todos los muertos. Y yo, wow, santo Dios, Dios lo bendiga, mi hijo. Hermano,
Fíjate que Dios tiene un trato especial. Amén. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió con esos lienzos que tuvieron que quitárselo. El olor era malo, o sea, era... Pero fíjate que Jesús resucita de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque Lázaro murió, resucitó, pero iba a volver ¿a qué? A morir. Pero Jesús no. Dice la palabra que Él prometió que al tercer día Él resucitaría. Pero Él no iba a volver a morir. Entonces vemos aquí que la Biblia nos da las bases claras para entender que este evento, no solamente la historia, no Josefo, no Tácito, que podemos tal vez debatir con ellos sobre lo que ellos escribieron o no, pero la misma palabra también aclara perfectamente que hubo unos eventos particulares que nos confirman la resurrección de Jesús. Y quisiera compartir alguno de ellos. Número 1, mujeres fueron las primeras en llegar a la tumba vacía. Fíjate que si hay alguien que eran las menos personas creíbles, eran mujeres. Así que uno diría, ¿por qué tomaron el detalle de que hubieran sido mujeres las que fueron? Debieron haber ido hombres. Entonces eso le daba como que una validez mayor a la resurrección de Jesús. Pero fíjate que como era tan real, Jesús dijo, yo quiero que vayan mujeres primero y lo vean. Y que el que crea, crea por causa de lo que ellas vieron. Así que le dio un lugar ¿a quién? A la mujer. Por eso Dios le da un lugar especial a las mujeres, a María Magdalena. También esta otra mujer, ¿se acuerdan la historia bíblica? Que mientras la querían juzgar y la querían apedrear, Él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos fueron ¿qué? Tirando las piedras y se fueron. Luego le dijo Jesús a la mujer, ¿hay alguien aquí? Se quedó solita con Jesús. Y dijo, ninguno de ellos. Le dijo, sé sana, sé salva, ve y no peques más. Desde ese día esa mujer fue transformada. O sea, ya lo que Dios quiere hoy también es restaurar las mujeres de nuestra nación como a los hombres. Otra de las cosas interesantes, les hablaba sobre la existencia, ¿verdad? De que para que fuera un veredicto real tendrían que haber dos mujeres. Así que el elemento de que hubiese esa otra María le daba una validez más fuerte a lo que ellas vieron. Lo otro interesante es que todos los discípulos de Jesús, con excepción de uno, Juan, fueron mártires, hermano. Si usted va a seguir a alguien y usted cree fielmente lo que esa persona dice, y si usted no cree y no está muy claro, usted no va a morir por esa persona. Pero aquí esos 11 discípulos estuvieron dispuestos ¿a qué? A dar la vida por lo que ese hombre había dicho. Porque ellos creyeron y porque ellos estaban dispuestos a dar la vida, porque ellos lo vieron. Y ellos dijeron, ese hombre genuinamente es el Hijo de Dios. Usted sabe que aún Pilato supo que él era el Hijo de Dios, pero no tuvo, como quien dice, los pantalones de decir, no lo crucifiquen. Pero aún puso en la cruz, dice, este es el Rey de los judíos. Y hubo gente que le dijo, quita eso y pon, este es el que dice ser el Rey de los judíos. Pero entonces Pilato dijo, no, se deja escrito como está. Porque él reconoció también. Pero ¿sabe qué? Ese era el plan de Dios. Si él no lo hubiera crucificado y no lo hubiera mandado a crucificar, alguien iba a tener que mandarlo a crucificar porque el plan era que él muriera ¿dónde? En la cruz del Calvario. Cuando yo veo esta historia de la cruz del Calvario me impacta tanto porque usted sabe que hubo un momento dado en la cruz donde Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue una de las palabras de Jesús en la cruz. Y es interesante porque en ese momento, eran como las 12 del día, se oscureció todo. Y se oscureció tanto y tanto porque Jesús estaba cogiendo todos los pecados de la humanidad. Y mientras estaba crucificado, su Padre, que siempre lo está viendo, de momento, ven acá hermano, te voy a usar de ejemplo. Vente aquí, abre tus manos, sí, tipo de Jesús. Muy bien, así mismo, mi hermano Pedro. Y cuando vinieron todos esos pecados a Jesús, su Padre lo estaba mirando de frente. Pero era tanto el pecado que entonces dice que Dios se tuvo que distanciar. Por eso Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabes qué? Donde está Dios no puede haber pecado. Así que Dios se pone de espalda ¿a quién? A su Hijo. Pero se puso de espalda a su Hijo para estar de frente ¿de quién? De ti y de mí. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que yo entiendo, gracias hermanos, bendiciones, que cuando yo veo ese amor tan grande, ese intercambio
de Dios por su Hijo para que tú y yo conociéramos estas verdades. Porque era su Hijo, Él lo iba a salvar definitivamente. Pero había un precio que había que pagar. Yo le contaba a mis hijos de temprano en la mañana que la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados es como cuando usted paga algo, pero no le han entregado el recibo, ¿verdad? Usted sabe que usted pagó, pero no le han entregado el recibo, que es la evidencia suya de que usted ¿qué? Pagó. Entonces, imagínense, y lo vamos a ver más adelante, que usted va a un país extranjero donde usted no conoce mucho las leyes de ese lugar y comete una falta. Y esa falta, yo le decía a mis hijos, imagínate que ir a este país, comer chocolate no es ilegal. De hecho, se pusieron así, para allá yo no voy, Nutella, no, allá no me lleves, papá. Y entonces, imagínense que por comer Nutella te dicen, son 3 meses de cárcel. Y tú dices, mira, pero es que yo no sabía, yo estoy aquí en este país, yo vine de visitante. Y dice, la ley, ¿verdad? El desconocimiento de la ley no te exime. Y entonces dice, la única manera que yo te puedo perdonar es que tú busques a alguien que vaya a la cárcel por ti. Entonces, ¿qué ocurre? Pues él dice, pues voy a buscar a alguien. Entonces fue y busca a alguien, apareció alguien. Y yo, está bien, vete para tu país, yo hago los 3 meses de cárcel. Y tú te vas. Y entonces tú te quedas pensando esos 3 meses, 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3, con esa perse de que usted no sale a ningún lugar porque usted piensa que lo van a ¿qué? Arrestar. No, porque son 3 meses, yo esperar a que se cumplan los 3 meses. Y entonces interesantemente pasan los 3 meses y usted está como aliviado. Pero usted como que todavía le queda, dice, ese país, si yo voy a ese país de nuevo, ¿verdad? Pero diga que usted viaja a ese país. Y mientras viaja, usted ve a la persona que pagó esos 3 meses de cárcel por usted. Y usted dice, está libre. ¿Y qué usted hace? Usted dice como, ahora sí. Ahora sí no me cabe la menor duda que puedo caminar en paz por este país porque no me van a hacer pagar lo que Él ya pagó. Pues ¿sabes qué? Jesús murió en la cruz, pagó un precio que nos tocaba a nosotros pagar y nos dio obviamente la libertad de nuestros pecados. Pero la resurrección, que es cuando lo vieron los discípulos, es la garantía de que tú y yo hemos sido justificados por siempre. Ese es el recibo. Ese es el recibo que usted saca y dice, yo pagué. ¿Verdad? Cuando usted paga un ticket de velocidad y de momento se lo están cobrando de nuevo, ¿qué usted hace? No, ya yo lo pagué, tengo aquí. Esa es su evidencia. Por eso es que Jesús resucitó. Él no resucitó porque era el Hijo de Dios y Él dijo, tiene que resucitar porque tiene que haber garantía de que realmente fuimos justificados. Ese es el sacrificio. Por eso es que la cruz es importante porque es la muerte, es el que pagó el precio. Pero la resurrección es la garantía de tu recibo de que tú has sido justificado. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor por eso? El Jesús en la Biblia habla de un ladrón y pensaron que un ladrón había entrado y se había robado el cuerpo de Jesús, pero ¿sabe qué? Fueron los mismos soldados que dijeron, mira, Pilato, yo te recomiendo que pongas, y fueron los religiosos, yo te recomiendo que pongas unos guardias afuera para que velen la tumba, porque mire, él dijo que iba a resucitar. De seguro sus discípulos vienen por la noche, mueven la piedra, se lo llevan y dicen, resucitó. Y Pilato le dijo, bueno, ustedes tienen guardias, pongan los de ustedes. Pilato literalmente, por eso es que la historia de Pilato dice que Pilato se lavó las manos. Y entonces dice que pusieron guardias a la entrada y que velaron para que no llegaran los discípulos a llevarse el cuerpo. Pero lo interesante es que si hubiera sido un ladrón que hubiera entrado, hermano, hubiera dejado un desastre dentro de esa tumba, ¿verdad? Pero sin embargo dice que hasta el lienzo estaba dobladito. Hermano, si hay alguien que va a robar a su casa, yo estoy seguro que no le va a importar ni si usted recogió la cama, si lo que va a hacer es un reguero increíble. Pero fíjate que esa tumba estaba intacta, no habla de que tenía mal olor, estaba el lienzo doblado. Quitarse esos lienzos, ¿verdad? Es impresionante porque uno pensaría que necesitabas ayuda de alguien, pero no. Genuinamente nuestro Dios había resucitado. Y por último dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez. No solamente a 500, sino a sus discípulos, María Magdalena, María. Hermano, se le apareció a tantas personas durante ese periodo de 40 días que estuvo antes de ascender y dejarnos al Espíritu Santo, que definitivamente nos da la garantía
de que nuestro Redentor genuinamente vive. Al punto que hoy lo celebra todo el mundo, hermano. Claro, hay personas que no lo celebran porque no han tenido la revelación de que realmente quién es Jesús de Nazaret. Mientras yo leía esto, me acordaba de mi clase de física. Usted sabe que estaba la ley de entropía, la de termodinámica. La física explica que todo va en decaimiento. Y usted sabe que nuestro país, nuestra nación, está en decaimiento. Cada vez que ocurren situaciones, desastres naturales, fuegos que eran indescriptibles, que vemos obviamente cómo las mareas han cambiado, cómo el clima se ha distorsionado. Y es que antes de que los físicos y aún los biólogos conocieran sobre esto, Romanos 8:20 nos decía que nuestra tierra iba a estar ¿en qué? En decaimiento. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del quien la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. En otras versiones y en el original habla sobre de su decaimiento. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún nuestro mundo va a ser ¿qué? Restaurado. Aunque se hable de calentamiento, dicen que el sol, todo lo que vemos, a veces todas las cosas que usted ve están en decaimiento. Nuestros cuerpos están en decaimiento, hermano. ¿O hay alguien aquí que va de viejo para atrás? No, todos vamos de jóvenes para viejos. Nuestros cuerpos van en decaimiento. Antes la gente vivía 966 años, vivió Matusalén en un momento dado, ¿verdad? Y desde entonces, usted ve en la Biblia, cada vez viven ¿qué? Menos. Usted se imagina un Matusalén viviendo 966 años. Definitivamente algo tenía que ver en ese mundo. Yo no sé si es que era más oxígeno o cómo la contaminación era menos, la alimentación era distinta, pero nos damos cuenta que nuestro mundo está en decaimiento. Todo lo que vemos y podamos palpar está en decaimiento y está en deterioro. Nuestro sol va perdiendo energía cada vez que sigue emitiéndola. Usted sabe que una estrella que se apaga, hoy usted estará viendo la luz, pero esa luz es porque la luz obviamente tarda en viajar, ¿verdad? Cuando llega usted está viendo la luz aquí, pero ya es una estrella que ya murió. Está en decaimiento. Así que las estrellas, el sol, todos nuestros propios cuerpos están en decaimiento. Dice la palabra en Hebreos 10:11, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, la única esperanza que tiene nuestro mundo natural, nuestra creación, no son los ambientalistas, que yo creo mucho en que debemos de defender muchas cosas, pero ¿sabes qué? Es que volvamos a nuestro Dios, que es el que promete restaurar nuestro mundo, al mundo que Él diseñó desde el principio. Usted sabe que cuando en la antigüedad estaba el tabernáculo, y yo creo que podamos trasladarnos un poco a que cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que Él vino a cumplir la ley, y la cumplió tan a cabalidad que en la antigüedad se hacían dos sacrificios, a las 9 de la mañana y el otro se hacía a las 3 de la tarde. Los sacerdotes hacían ese sacrificio temprano, que fue precisamente cuando Jesús fue crucificado y cuando Jesús muere. Así que había un sacerdote tanto cuando Él fue puesto en la cruz como cuando también murió en la cruz. O sea que Él cumplió todo a cabalidad hasta la muerte. Porque el Antiguo Testamento estaba regido por leyes, pero dice la Biblia que nosotros vivimos un nuevo pacto y que ya no es el pacto de la ley, sino el pacto de ¿quién? De la gracia, que es a través de Jesús. Y en esos tiempos había un intercambio. Y miren qué interesante, tú llegabas con tu carnero, que era un carnero que era de buena calidad, era hermoso. Y entonces el sacerdote nunca tocaba el carnero. Simplemente te decía, toca tú la cabeza del carnero. Entonces, ¿qué ocurría? Esto era lo que ocurría en el tiempo de los sacerdotes. Entonces tú venías y tocabas la cabeza del carnero, y lo que ocurría era que tus pecados eran transmitidos ¿a quién? Al carnero. Entonces el sacerdote
los ojos del sacerdote siempre iban a estar puestos sobre el carnero. Nunca el sacerdote te iba a ver a ti. Él siempre estaba mirando ¿a quién? Al carnero. ¿Sabes qué? Porque Dios no te juzga a ti. Dios dice que Él te ama a ti, pero aborrece ¿qué? El pecado. Así que cuando Él te ve, Él lo que te está viendo es el carnero, es ese pecado que quiere que no habite en tu vida. Y entonces, en ese momento, una vez todos esos pecados fueran donde ese carnero, lo que ocurría era entonces que la justificación de ese carnero era un intercambio. El righteousness, que es el estar bien parado frente a Jesús, entonces tú lo recibías. Y entonces el sacerdote cogía entonces el carnero y hacía el sacrificio en el altar, que es en el atrio, ¿verdad? El lugar de afuera. Y esa era la manera como se arremetían los pecados. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que tenía que haber ¿qué? Alguien tenía que morir. Por eso es que el plan perfecto de Jesús, muriendo en la cruz, lo que hacía era transferir nuestros pecados a Él para que tú y yo pudiésemos ser justificados. Hermano, justificados una vez y por siempre. Una vez y por siempre. Pero tiene que haber ¿qué? Sangre. Por eso es que la sangre es tan importante. Yo quiero que tú entiendas algo. Jesús venció la muerte. ¿Sabes qué? Nuestro diseño original nunca fue para que el hombre muriera ni enfermara. Y esta es la parte favorita mía, hermano. Nuestro diseño original cuando Dios creó todas las cosas no era para que nosotros muriéramos. Ese no era su diseño. Pero el pecado y el adversario causó destrucción. Por eso en Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice Jesús. Todo lo que vemos está sujeto ¿a qué? A decadencia. Todo lo que vemos va a morir. Somos un espíritu contenido en un cuerpo, pero nuestro espíritu fue hecho semejante a la imagen de Dios, dice la palabra. Somos temporales en cuerpo, pero en espíritu somos eternos. Y esto es lo que yo quiero que tú te lleves hoy en tu corazón. Tu cuerpo está aquí y fue el diseño de Dios que Él tomó para depositar ¿qué? Su espíritu. Tú eres espíritu, pero ¿sabes qué? Tu cuerpo está en decaimiento. Pero dice la palabra, y me enamoro de la palabra del Señor, porque dice en 1 Corintios 15:42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Se muere un cuerpo, usted lo entierra. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. He aquí os digo un misterio, y este es el misterio que hoy es revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Yo no sé quién ha perdido aquí un familiar, quién de momento alguien que usted amaba. Yo quiero que usted sepa que las veces que me han invitado, que he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de visitar un entierro, un funeral y compartir unas palabras, esas son las veces más difíciles, hermano. Porque usted le está hablando a gente que tal vez no te conoce o gente que están dolidas por la pérdida de su ser amado, ¿verdad? Y yo siempre les digo a ellos que la vida es bien corta frente a la eternidad. ¿Qué vas a hacer con Jesús en tu vida? Porque eso es lo que va a determinar tu eternidad. Porque la vida es muy corta y tú fuiste diseñado como espíritu. Tenemos un cuerpo. Es cuando usted va al espacio, usted usa un suit de astronauta, porque si no, no puede sobrevivir allá. Pues el diseño de Dios en la tierra fue el cuerpo. Pero es un cuerpo que va en decadencia y va a morir eventualmente. Si hay algo que todos tenemos garantizado es que vamos a morir, a menos que Jesucristo venga y nos vayamos hoy. Porque dice la palabra que en un sonar de la trompeta, aún los que estamos, dice la Biblia, que seremos transformados. Así que a veces nos aferramos a una vida, y qué tremendo, hermano. Yo disfruto mi vida. Yo no les puedo decir que yo disfruto a mis hijos, los amo, estar con ellos, mi familia, pero yo he entendido que hay un plan más grande, y esto es más grande que nosotros, que a veces nuestra mente es muy pequeña para poderlo entender. Pues pídele al Espíritu Santo que te lo revele, porque
El plan de Dios es un plan perfecto. Y de momento usted cree, pues entonces si me muero y si no hay nada. Y si después yo perdí el tiempo y yo no sé qué más, como dicen por ahí, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero obviamente estar caminando, obviamente reconociendo obviamente lo que la palabra me enseña, que me ha dado vida aquí en medio de este mundo caído. Con esto es que yo he podido sobrevivir. Y que al final del camino no haya nada, pero yo viví lo que tenía que vivir y como debía haberlo vivido. Pero triste sería haber dicho, la última la paga el diablo, como dicen por ahí, que eso es una mentira también. Y que entonces te des cuenta que comienza una eternidad donde tal vez no vas a poder ver a la gente que murió en Cristo. Y yo digo, Señor, yo quiero aprovechar mis días aquí en la tierra. Yo quiero genuinamente entender que yo fui diseñado espíritu, alma, y nos diste este cuerpo. Pero tú eres más que este cuerpo, hermano. Eso morirá en corrupción, pero dice la Biblia que resucitará en gloria. Dios te transformará, no habrá enfermedad. A veces cuando yo estoy en el funeral les digo, ¿sabes qué? Esa vida que está ahí no está sufriendo como estaba sufriendo antes, cuando tenía dolor. Y uno se pone a imaginar y uno dice, wow, Señor. O sea, ¿qué sería estar en un lugar donde no hay dolor, donde hay una alegría, donde hay una presencia tuya todo el tiempo? Y yo digo, eso es genuinamente una vida eterna. A veces pensamos que vamos a levitar. No, hermano. Dice la Biblia que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. O sea que el mundo entero va a ser ¿qué? Reestructurado, hermano. Y que viviremos juntamente con Él. Yo no me quiero imaginar. Mire que yo veo muchas películas de superhéroes y toda esta cuestión con los nenes. Pero es que simplemente no me quiero imaginar lo poderoso que va a ser eso. Y es lo que anhela mi corazón, que hoy tú puedas internalizar en tu corazón. Por último, quisiera compartirle este último versículo que ya se los había explicado. Pero dice la palabra en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Jesucristo, y resucitado para nuestra justificación. Así que Él fue entregado por nuestros pecados, pero resucitó por nuestra justificación. ¿Y qué es justificación? Para que nosotros fuéramos justificados, que hoy nos podamos parar frente a Dios, bien parados frente a Él, sin sentirnos condenados, sin sentirnos juzgados, simplemente decir, no, Él pagó el precio, yo tengo el ¿qué? El recibo, aquí está, este es mi recibo, y usted lo puede enseñar. Por eso es que la resurrección es importante. A veces le damos tanta importancia a la muerte, ¿verdad? Y la cruz, y eso está tremendo, porque si no hay resurrección, ¿verdad? Si no hay muerte. Pero todo en Cristo tenía un plan. No solo la muerte, sino la resurrección. Si hubiera habido un pecado en Jesús, Él no hubiera podido ¿qué? Resucitar. Y tú y yo no hubiéramos podido ser justificados. Pero la garantía de nuestra justificación, nuestro recibo, es que Él se levantó de los muertos. Y no solamente la palabra lo establece, sino la historia le da la validez a esa resurrección de Cristo. ¿Qué tal si ahí cierras tus ojos, inclinas tu cabeza, hermano? Y yo voy a orar, porque yo creo que hoy es una buena oportunidad para meditar, para darle gracias a Dios, porque hoy usted está aquí, hermano. Yo no sé quién lo trajo, con quién lo invitó. Aquí están mis hermanos Cintia, está Magali, está Génesis, Janely Negrón, gente que nos visita hoy por primera vez, Alejandro López. Son familias que tal vez invitados. Yo quiero que tú sepas algo. Tú estás aquí no porque te invitó a alguien, sino porque el Señor ya había estipulado que hoy tú estuvieses aquí. Ese era el plan de Dios, que tú escucharas hoy esta palabra. Aquí hay gente que tenía dudas, que cuestionaba cosas, y hoy Dios te trajo aquí para que escuchara una palabra que va a marcar y que ha de marcar tu vida el resto de tus días. Porque vas a entender lo que realmente, no solo la muerte, sino la resurrección de Cristo. Tal vez aquí hay personas como Simón Pedro, que su carácter no es el mejor y Dios tiene que transformar el carácter. ¿Sabes qué? Dios pagó el precio por ti y lo va a hacer. Tal vez hay mujeres como María Magdalena que fueron marginadas, que fueron rechazadas, que fueron marcadas. Dios pagó un precio por ti. Tal vez te consideras como un Zaqueo. Soy bajito, nadie me ve, pero me trepo en un árbol a ver si alguien me ve. Y tal vez te has pensado que eres insignificante para el Señor. Pero yo quiero que sepas algo. Dios te ve. Te ha visto y te seguirá viendo. Hoy está aquí mi familia amada, el hermano del hijo de Carlos, nuestro hermano de la comunidad por quienes estamos orando. Yo recuerdo que Carlos, que está hospitalizado, que es ciego, no vidente, una vez dijo:
Yo pensé que yo era invisible para Dios hasta que llegó alguien a mi casa. Mi hermana Carla y William Chong los estaban visitando en ese momento. Y yo quiero que tú sepas que Dios te ve. Tal vez eres como Tomás, que no creías porque tenías que ver para creer. Hoy Dios te dice, más bienaventurados fueron los que no vieron y creyeron. Porque tal vez tú no estuviste en el tiempo de Jesús, pero Jesús está hoy en tu tiempo. Y yo quiero que con eso en mente podamos ver este pequeño video. Nuestro hermano William Chong escribió esta canción, hermano. Una canción que impactó mucho mi vida, le puso video, hermano. Y yo quiero que es un regalo que Dios nos da hoy para que hoy lo podamos disfrutar. ¿Cuántos lo quieren ver y disfrutar? Así que termino con esto, luego voy a hacer una oración final y los niños van a tener nuestra participación. Pero que hoy tú te vayas sabiendo que aún María, la madre de Jesús, fue impactada y Dios no la dejó desamparada tampoco, porque también proveyó para ella. En la cruz del Calvario le dijo al hijo, a Juan, le dijo, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. No la dejó sola, sino que Dios proveyó. Así que los dejo con esta canción que se llama Yeshua, que significa mi Salvador.